Bueno, pues vamos a empezar viendo una liebre pequeña. Le llaman lebrato. Esta tendrá una semana, unos 10 días. ¿De acuerdo? La liebre, a diferencia del conejo, que pare en la gazapera en un agujero, un pequeño agujero, la liebre pare en medio del campo. Y la liebre pequeña, desde los pocos días, o desde el primer día, pues se queda durante el día sola, debajo de una hierba o, en fin, a su suerte. Y por la noche la busca la madre para amamantarla. Vemos que aguanta muchísimo. Ellas, cuando son pequeñas, la única forma que tienen de defenderse, pues es permanecer inmóvil e intentar pasar desapercibida. Porque saben que si se ponen a correr, pues ya son totalmente vulnerables y entonces intentan permanecer inmóvil y intentar pasar desapercibida. Vemos que el color es muy similar al de la Tierra, ¿vale? Entonces ellas confían en pasar desapercibida. Una vez que sienten que ya son descubiertas, pues corren como buenamente pueden. Esta es pequeña y algunas se te enfrentan. Incluso, da gracia, algunas liebrecillas pequeñitas se te enfrentan. Bueno, ahora vamos a ver desencames, ¿vale? Esto es una liebre que vemos en medio del campo, yo la he visto echada, ellas duermen durante el día, en teoría duermen con los ojos abiertos y, y duermen durante el día se le llaman camas, una pequeña hoyuelo que hacen en el suelo. Aquí vemos otra liebre, aquí voy en el tractor y en el tractor aguantan mucho, dejan que te acerques muchísimo. Entonces eso, permanecen en una cama. Aquí se ve otra, que prácticamente siempre buscan el refugio de una hierba o algo, entonces pasan totalmente desapercibidas hasta que se sienten en peligro y corren. Lo que iba diciendo, cuando son muy pequeñas, pues aguantan al máximo, mientras que van siendo más mayores y más fuertes, pues antes echan a correr porque se sienten más fuertes. ¿Ves? Aquí vemos otra que está totalmente desaparecida. Deja incluso que casi la pise. Y ahora vamos a pasar a ver la cámara de fototrampeo. Bueno, pues aquí podemos observar un par de liebres que han acudido a la comida que les he echado durante unos días, que ha sido cebada, que les gusta mucho. Y vemos como es muy difícil que dos liebres coman en el mismo momento en la comida. Son muy dominantes, muy territoriales. ¿Vale? La liebre está pasando por un momento bastante malo debido a la cepa de la misomatosis de los conejos que ha mutado y les ha afectado a ella. Y como no tienen la misma capacidad de reproducción, pues ahí están pasando un momento malo, ¿vale? Hay muy pocos individuos, pero después de este vídeo, como veremos, al final se juntan hasta cuatro aquí en la comida y se ven que están bastante sanas y bastante fuertes, ¿vale? Aquí ha permitido la segunda que se acerque la primera a comer, ¿de acuerdo? Aquí vemos como después de comer hacen unos estiramientos. Este comportamiento lo he observado varias veces. Lo que quiere decir que los estiramientos son buenos para prevenir lesiones, etcétera. Si la naturaleza lo hace es porque tiene un sentido. ¿Vale? Aquí podemos ver las orejas tan grandes como que tienen las liebres y las utilizan para detectar movimientos, o movimientos, perdón, no, para sonidos. ¿Vale? Ahí está quieta, mueve las orejas para un lado para otro, las orienta y si no escucha ruido ninguno, pues continúa comiendo. Ellas tienen un oído extremadamente bueno, aparte de ser nocturnas y ver tanto de noche como de día. Y aquí vemos cómo se acerca una segunda con las orejas agachadas, no trae buenas intenciones
y hay un pequeño rifirrafe, pero la disuade. Aquí podemos ver cómo hay de nuevo dos liebres. Ayer le eché la comida y se la han comido casi todas. ¿Vale? Esto es cebada. Cada animal le gusta una cosa. Y a las liebres pues les gusta la cebada bastante. Aquí las liebres, como decía antes, es muy difícil que dos liebres coman en la misma mancha de comida. Son muy dominantes. Aquí vamos a ver cómo la segunda liebre persigue a la primera. Cuando hay pocas liebres, pues ellas se persiguen unas a otras para intentar echarla del territorio. Cuando ya hay más cantidad, pues ya intentan mantenerse y aguantar el tipo en la mancha de comida, como veremos al final cuando se juntan estas cuatro. ¿Ve? Ahí vemos las peleas que tienen. Esta vez le ha arrancado un poco de pelo. Ellas pegan unos bocados bastante fuertes y arañan con las uñas delanteras, como hemos podido ver en las peleas. ¿Vale? Aquí no desiste de venir a la comida. Y son unos animales que verdaderamente en nuestra tierra yo me identifico mucho con ellas. Son autóctonos, son eh, un animal que nos representa. Yo creo que representa el campo de Andalucía. Junto con la perdiz creo que son las más importantes. Bueno, aquí ya hay una escena de un par de minutos en las que hay cuatro, entran cuatro a verse y bueno, pues decir que hay esperanza, que parece que se van recuperando de esta enfermedad y, y ya no digo más y solamente las vemos. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, tanto como a mí, porque realmente ver cuatro liebres como estamos viendo ahora mismo en una sola secuencia juntas, eso era algo impensable hace unos años con el tema del virus que les dio muy fuerte y prácticamente no se veían por el campo. Era muy difícil. Y ahora, pues, viendo esto, hasta cuatro liebres juntas, pues dan esperanza y da que pensar que la liebre le está ganando el pulso al virus y llegará a ser lo que era antes, ¿verdad? Ahora, a mí me da una alegría, por ejemplo, ver esto, dos liebres peleándose, pues te dan ánimos para pensar que la liebre se va a recuperar y va a volver a ser lo que era, donde antes se veían incluso durante el día peleándose. Y vamos a ser optimistas y espero que os haya gustado. Un saludo.